La guerra de Rusia se vuelve interna. El FSB toma medidas contra los líderes militares rusos. ¿Qué sucede cuando un líder que prometió orden y estabilidad despierta para descubrir que su propia capital se ha convertido en un campo de batalla? Imagina esto. Grupos paramilitares enmascarados patrullando las calles, disturbios masivos con machetes en pleno centro de la ciudad, y la policía, simplemente observando, incapaz o poco dispuesta a intervenir. No estamos hablando de un estado fallido en una región remota. Estamos hablando de Moscú, la capital de una superpotencia nuclear, el corazón del imperio de Putin. Aquí está la paradoja que debería mantenerte despierto por las noches. El hombre que invadió Ucrania para restaurar el orden ha perdido el control de sus propias calles. El régimen que se jacta de su poder vertical ahora observa impotente, mientras dos estados paralelos luchan por el dominio de Moscú. Y lo más inquietante de todo, Putin necesita desesperadamente a ambos bandos para continuar su guerra, pero cada uno está destruyendo a Rusia desde dentro. Este es el dilema imposible que ha creado. Y ahora, ese dilema está arrastrando a Moscú hacia el caos absoluto, la guerra civil y la anarquía. Sé que este es un tema controversial. No me importa si el algoritmo decide suprimirlo. Voy a revelar la verdad de todos modos. Los temas polémicos como este terminan siendo censurados, excepto cuando tú obligas al algoritmo a promoverlo, haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Acto 1. El colapso en las calles. Ahora, observa con mucha atención las imágenes en tu pantalla. Este es Leo Bertsy, Oblast de Moscú. Un grupo enmascarado, vestido con camuflaje militar, organizado. Aproximadamente 140 individuos. Estos no son los policías oficiales de Rusia. No son fuerzas del orden. Son un grupo paramilitar ultrarradical autodenominado la Comunidad Rusa, Ruskaya Obchina. ¿Qué hacen en las calles de Moscú? Están patrullando. Según sus declaraciones, están cazando delitos cometidos por inmigrantes y persiguiendo a inmigrantes ilegales. Ahora contempla la triste realidad de la Rusia de Putin en el otoño de 2025. Con estos titulares de noticias apareciendo en pantalla. El 25 de octubre, otro disturbio callejero masivo que involucró a más de 80 migrantes tuvo lugar en el distrito de Prochino en Moscú. Ese día la fachada de Putin se hizo añicos. Los informes hablan de un enfrentamiento callejero horroroso con cuchillos y herramientas cortantes. Las imágenes fueron tan espantosas que incluso los medios rusos tuvieron que censurarlas. Detente y piensa por un momento. Mira, esto no es una película medieval. Es un incidente que ocurrió en la capital de la supuestamente estable Rusia de Putin. Según los informes, 19 personas enfrentan hasta 7 años de prisión. Este es el punto donde la autoridad estatal se anula, donde la ley termina. Esta fue una guerra civil que estalló en Moscú. Entonces, ¿dónde estaba la famosa fuerza policial de Putin mientras las calles de la capital descendían al caos? Aquí es donde comienza el segundo acto de la pesadilla. La policía no pudo detener este caos porque estaba ocupada con otra guerra civil propia. Se formó un vacío sin ley en las calles de Moscú. Esto demuestra que la promesa más fundamental que Putin les hizo hace 20 años, la promesa de seguridad y estabilidad, la promesa de terminar con el caos de los años 90, ha fracasado completamente. Acto 2. La promesa rota. ¿Qué se le dijo al pueblo ruso? Les dijeron que la guerra en Ucrania era una operación militar especial en la que solo luchaban profesionales y que nunca afectaría las vidas de los rusos comunes. Pero ahora la guerra ha regresado a los suburbios de Moscú en forma de peleas de migrantes con hachas. La guerra ha vuelto a casa. Es precisamente en este punto donde encontramos el dilema de Putin. El dilema insoluble en el que se ha atrapado a sí mismo. Por un lado, necesita desesperadamente a estos millones de trabajadores migrantes. Sin ellos, la economía de guerra no puede sobrevivir ni un solo día. Pero por otro lado, la presencia de estos migrantes y el caos social que crean
Es el principal combustible que alimenta a grupos paramilitares, ultraístas y fascistas como la comunidad rusa. ¿Qué dice la comunidad rusa? Mira, dicen, la policía no puede protegerte. Los migrantes están blandiendo hachas en las calles. Nosotros mantendremos el orden. ¿Lo ves? Es un círculo vicioso. Putin desencadena el caos social con los migrantes que trae para salvar la economía. De un lado, millones de inmigrantes importados por Putin para su economía de guerra. Del otro lado, decenas de miles de grupos radicales respaldados por el Estado. Y en el medio, jóvenes rusos pacíficos pero enfurecidos. Este era un ciclo autoalimentado de caos, demostrando que Putin había perdido el control incluso en Moscú. Acto 3. El ejército en la sombra. Y la historia no termina ahí. Al contrario, apenas estaba comenzando, porque el verdadero punto impactante era la identidad del grupo paramilitar. Observando la cadena de eventos, la policía estaba inadecuada, asustada, o no recibía órdenes para intervenir en la anarquía migrante. Y como en la naturaleza, un vacío tampoco se tolera en la política. Aquí, no importaba por qué surgió el grupo Russkaya Obchina, sino cómo fue apoyado. Si piensas que este grupo es solo una pandilla fuera de la ley, marginalizada y aislada del sistema, estás gravemente equivocado. Este no era un grupo ordinario de vigilancia vecinal. Esta es la nueva y más peligrosa fuerza paramilitar respaldada por el Estado de Rusia. Según la investigación en profundidad de Medusa, esta estructura se ha extendido por toda Rusia, convirtiéndose en una red nacional de fuera de la ley, con un estimado de decenas de miles de miembros. Se organizan en plataformas como Telegram, tienen células en docenas de ciudades y tienen un objetivo: cazar delitos de migrantes y mantener el orden ruso. Entonces, ¿quién crees que es el padrino detrás de este ejército en la sombra de decenas de miles, enmascarado y militarmente disciplinado? Una de las figuras siloviki más poderosas y temidas del Kremlin, Alexander Bastrykin, presidente del Comité de Investigación ruso. Esta es una realidad alucinante. El Comité de Investigación de Bastrykin financia, entrena y despliega su propia fuerza paramilitar contra la policía oficial. Un miembro del grupo admitió esto abiertamente en una entrevista con la revista New Lines. Estamos ayudando a la policía. Acto 4. El FSB y sus prioridades. Entonces, en este punto, surge la famosa pregunta: ¿no es así? ¿Dónde está el ojo omnividente de Rusia, el poderoso FSB? Ten por seguro, el FSB tiene cosas mucho más importantes que hacer estos días. Mientras las calles de su propia capital se convierten en un campo de batalla entre trabajadores esclavos y pandillas paramilitares, el FSB está ocupado con amenazas reales. ¿Cuáles son estas amenazas reales? Por ejemplo, limpiar a los generales que fracasaron en Ucrania pero hablan demasiado, envalentonados por el fantasma de Prigozhin. O suprimir rebeliones dentro del Ministerio de Defensa. O su juego favorito: jugar juegos de tronos en los pasillos del Kremlin sobre qué facción siloviki susurrará más cerca del oído de Putin. Parece que el FSB ha desatado a este monstruo de la comunidad rusa en las calles como una herramienta para acabar con el MVD, al que ven como débil. Un plan inteligente de divide y vencerás, ¿verdad? Pero había una cosa que olvidaron. Se concentraron tanto en las intrigas palaciegas, cazando generales y sus propias luchas de poder internas, que perdieron completamente el control de las calles. El FSB efectivamente ha entregado las calles de Moscú a las pandillas radicales que apoyan y a grupos de migrantes fuera de control, porque lidiar con la rebelión de los generales es mucho más urgente que lidiar con la anarquía callejera ordinaria. Este es el destino final de la brillante estrategia del FSB. Ni siquiera pueden controlar el caos que crearon en su propia capital. La palabra control ahora no es más que una broma burlona para Moscú. Esta es la muerte de la doctrina del poder vertical de Putin. El Estado ya no tiene el monopolio de la violencia. Ahora hay dos estados separados,
y están luchando entre sí por las calles de Moscú. Acto 5. San Petersburgo y el lago de los cisnes. Si las calles de Moscú son el frente físico de la guerra civil de Moscú, San Petersburgo es el frente psicológico y espiritual de esta guerra. Después de las ardientes calles de Moscú, ahora nos dirigimos a una concurrida salida de estación de metro en San Petersburgo. El 25 de octubre, las calles de Nevsky Prospekt en San Petersburgo desencadenaron el mayor temor del régimen de Putin. Ese día, cientos de jóvenes rusos se unieron a un concierto improvisado con un grupo callejero llamado Stop Time. La multitud cantó junto con las letras, hombro con hombro. Sin embargo, lo que hizo de esta actuación un crimen fue el repertorio en sí. La famosa melodía del ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Esta melodía era la música de anuncio de muerte, que sonaba sin parar durante horas en la televisión estatal, cada vez que un líder moría en la Unión Soviética. Y lo más importante, cuando los tanques estaban en las calles de Moscú en 1991 y la URSS estaba colapsando. La intervención policial llegó para destrozar esta memoria colectiva. La vocalista Diana Loginova, el guitarrista Alexander Olaf y el baterista Vladis Lablontev fueron sacados a la fuerza de sus instrumentos y metidos en una camioneta policial en medio de las miradas atónitas de la multitud. Acto 6. El dilema insoluble. Entonces, todo esto era mucho más que solo una pelea de migrantes. Era una consecuencia inevitable de la invasión de Ucrania por parte de Putin, que desencadenó su dilema irresoluble y convirtió incluso las calles de Moscú en un campo de batalla. La operación militar especial en Ucrania ha devastado la estructura demográfica de Rusia. Cientos de miles de hombres rusos han sido asesinados o heridos en el frente, o han huido del país. Las fábricas se vaciaron, la construcción se detuvo. Sin ellos, las fábricas se detienen. Las municiones no llegan a las líneas del frente, y la construcción en las ciudades cesa. Estos migrantes eran los trabajadores esclavos de la máquina de guerra de Putin, su línea de vida económica. ¿Cuál fue la solución de Putin? Putin dependió de una sola fuente para reemplazar a los cientos de miles de soldados que perdió en Ucrania y para mantener la economía de guerra a flote bajo las sanciones occidentales. Millones de trabajadores migrantes de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán. Pero ahora esa línea de vida se ha convertido en un monstruo, desgarrando el tejido social de Moscú desde dentro. Porque para el Kremlin no eran seres humanos, eran herramientas económicas no diferentes del trabajo esclavo. Debían ser el combustible silencioso, invisible, prescindible y barato para la máquina de guerra. Estos millones de personas fueron hacinadas en guetos masivos en las afueras de Moscú, bajo condiciones inhumanas, a menudo sin siquiera recibir sus salarios, sometidos a la violencia policial corrupta, fueron relegados a los estratos más bajos de la sociedad rusa, y ahora esas piezas silenciosas y prescindibles han explotado. Acto 7. La ira del pueblo. Entonces, ¿qué hacen sentir estas imágenes, estos informes de anarquía al pueblo ruso común, mientras mira televisión en casa tratando de enviar a sus hijos a la escuela? Horror, miedo y una profunda ira. El pueblo ruso está viendo desvanecerse ante sus ojos la promesa de Putin de terminar con el caos de los años 90. Putin les dijo que estaba luchando contra nazis en Kiev, pero ahora el pueblo ruso enfrenta multitudes incontroladas y caos en sus propias calles. Y esta ira no solo está alimentada por el miedo, también es ira económica. El pueblo ruso, ya empobrecido por la guerra, ha comenzado a ver a estos migrantes como una fuerza invasora que está robando sus empleos, reduciendo sus salarios y sobrecargando los servicios sociales. Ver que el Estado no puede controlar a estos migrantes está destruyendo la imagen de Putin como líder fuerte y convirtiendo esta ira en odio racista. El sagrado contrato social entre Putin y el pueblo ruso ha sido desgarrado irrevocablemente por las imágenes del caos en las calles de Moscú. La parte más trágica del drama es la reacción del pueblo ruso. ¿Sabes qué están escribiendo los rusos comunes en las redes sociales? Finalmente,
Verdaderos patriotas están restaurando el orden. ¿Por qué la policía no funciona como la comunidad rusa? Este es el comienzo del fin para Putin. La gente está tan aterrorizada por el caos migrante que no recurre a la policía oficial del Estado para protección, sino a pandillas enmascaradas respaldadas por el Estado. Considera la moral de un policía ordinario. Una pandilla financiada por otra institución de su propio Estado, y de hecho por el Estado profundo mismo, le está quitando su trabajo, y la gente está aplaudiendo a esta pandilla. Esta es una explosión interna que aniquila la lealtad de miles de policías al Kremlin. Acto 8. Los dos monstruos. Putin creó dos monstruos para proteger su propio castillo. Una clase de trabajadores esclavos migrantes incontrolables y un ejército paramilitar de decenas de miles fuera de control para cazar a esa clase. Ahora estos dos monstruos se están devorando entre sí en las calles de Moscú. Y Putin solo está observando, porque necesita a ambos. Uno para su economía, el otro para su imagen de poder duro. Acto 9. Repercusiones internacionales. Entonces, ¿cuál es la repercusión internacional de todo este caos interno? Esta imagen de pérdida de control. Putin afirmó que comenzó la guerra en Ucrania para establecer un nuevo orden mundial contra Occidente. Se presentó a Xi Jinping en Beijing y a los mulás en Teherán como los líderes de este nuevo orden. Ahora piensa, Xi Jinping está sentado en su oficina en Beijing leyendo estos informes. ¿Qué ve? ¿Qué ven sus aliados en Irán cuando miran desde Teherán hacia Moscú? ¿Un aliado fuerte, estable y confiable que se enfrenta a Occidente? No, ven a un socio débil que no puede mantener el orden en su propia capital, donde tienen lugar peleas masivas en las calles, que ha perdido el monopolio de la violencia ante las pandillas paramilitares de su estado profundo. Un socio débil que ha perdido el control de las calles, incluso mientras su todopoderoso FSB lucha con levantamientos de generales, y que es humillado por su propia juventud con cánticos de derrota. Este es el colapso de toda la imagen internacional de Putin. La afirmación de Putin de vender seguridad y estabilidad a sus aliados ha terminado. Ven que Putin, que no ha logrado la victoria en Ucrania, ya no puede siquiera mantener unida su propia casa, su propia capital. Esta situación erosiona directamente el apoyo de los aliados a Putin, el crédito que le han dado y, lo más importante, el respeto que tienen por él. ¿Por qué debería China invertir más en un aliado subordinado inestable y desgarrado por la guerra interna? ¿Por qué debería Irán confiar en un protector que no puede garantizar su propia seguridad interna? El mito de Putin de ser un hombre fuerte ha sido ahogado por el caos en las calles de Moscú. Acto 10. Los tres frentes. Aquí están los tres frentes de la guerra civil de Moscú. Los trabajadores esclavos de Putin crearon anarquía en las calles de Moscú y atrajeron la ira del pueblo. El estado profundo de Putin está tan preocupado con los generales y entre sí que permitió que pandillas paramilitares, que suman decenas de miles, tomaran las calles contra la policía oficial. La futura generación de Putin está cantando el lamento del lago de los cisnes para anunciar el colapso de su régimen. Estos tres frentes no son independientes entre sí. Es una espiral mortal de caos, interconectada y alimentándose entre sí. El caos migrante legitima el ascenso de los paramilitares y les asegura apoyo popular. El ascenso de los paramilitares conduce a más caos al destruir la autoridad oficial del Estado. Y todo este caos ha desencadenado un levantamiento psicológico al destruir la última esperanza del pueblo. Mientras Putin intentaba conquistar Ucrania, perdió su propia capital, Moscú. Perdió el control por completo. La doctrina del poder vertical ahora es un vórtice de caos. El lago de los cisnes es el lamento de Putin, y esos sonidos de disturbios en las calles son los sonidos del régimen de Putin destrozándose a sí mismo. Al final, todo vuelve.